colectiva. Querido Jorge, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Un placer, muy buenas tardes aquí en Argentina, buenas noches aquí en España. Un placer estar con ustedes. Un placer para nosotros. Mati, ¿cómo va la vida? Hola, especialista, ¿cómo le va? Kanevsky, tanto tiempo. Qué Bueno, placer. un abrazo grande a mi gran amigo Jorge de Alessandro, que está también del otro lado. Bueno, Jorge, como para romper el hielo del champán que tengo en mente, a mí me deslumbra Francia, porque es sustentable, porque Deschamps no se rinde, porque pierden una final y lejos de desvanecerse y diluirse, sacan pecho. Ayer ganaron en Países Bajos. Mbappé va tomando una antorcha de ser un jugador extraordinario que tiene todo. Tiene gol, tiene físico, tiene juventud, tiene liderazgo. Y te quiero pasar la pelota a vos para que nos analices al equipo galo, para saber si cuando uno habla de Europa hay que acentuar en Francia al equipo que empieza a marcar el terreno. Bueno, yo creo que en Francia hay una línea continuista. Ayer jugó prácticamente un 4-2-4 porque jugó en la sala de máquinas con Tchouaméni y Rabiot, y fundamentalmente apoyado ligeramente retrasado con Griezmann y jugando prácticamente con 3 atacantes. Yo creo que Francia tiene una muy buena estructura de calidad individual. Yo competitivamente creo que nosotros le hemos sacado los colores en la última competición, en el último invite que hemos competido con ellos. Yo insisto, Francia tiene la aureola de un muy buen equipo, pero realmente no lo veo como, es decir, extremadamente competitivo contra nosotros. Creo que en la sala de máquinas le falta gestión, le faltan buenos futbolistas, aunque tiene, bueno, evidentemente la figura de Mbappé, que parece que está envuelto en algo que es intocable, diríamos, competitivamente para cada los nuevos compromisos mundiales, ¿no? Claro. Pero bueno, yo más allá de eso no veo a Francia, y sigue Francia con los mismos problemas en defensa, ¿eh? Sí, porque Sigue yo coincido, siendo vulnerable Jorge, totalmente. yo coincido con que Argentina, envalentonada por un penal en momentos iniciales, se le abrieron las compuertas. Pero dicho esto, una Francia superada en lo colectivo, con un equipo que tenía más enjundia como el argentino, y aún viendo cómo el viento le corría a la estantería, nos llevó al límite. O sea, una Argentina redondita ante una Francia con flancos débiles, aún así no lo podíamos sacar del ring. Yo te diría por Mbappé, pero me gustaría también charlarlo contigo. No, yo creo que a Argentina todavía nos faltaba ese emblema, esa aureola de campeón. Teníamos todavía, no habíamos conquistado un título con esta maquinaria, y siempre había dudas. En Argentina subyace una duda para justificar lo inexplicable en fútbol. En fútbol todo es posible, pero esos minutos, esos 15 minutos que nos fuimos del partido con aquel penal y desgraciado que metió a Francia en un partido que no había existido, yo creo que fue más con un concepto azaroso que de estructura futbolística. Es decir, Francia no fue un equipo sólido. Con Argentina en los cánones futbolísticos de táctica, física y estrategia no estuvo a la altura del partido, y Argentina fue infinitamente mejor. Al margen de los accidentes y inclusive de los goles. Para mí Argentina estaba un paso por encima del equipo francés. Bárbaro. Aquí hay un gran enemigo de piedra que estamos olvidando. Matías ahora lo va a corroborar. Para mí el equipo que tiene los mejores jugadores de Europa, una camada extraordinaria, y tiene un entrenador que no da en la tecla, es Inglaterra. Inglaterra ha surgido, si cogiéramos ahora la alineación que sacó el otro día en un partido amistoso que ganó raquíticamente 1-0, pero no jugó ni Kane, no jugó, no jugó en la sala de máquinas Bellingham, es decir, no jugó Xhaka, es decir, tiene una plantilla Inglaterra extraordinaria, y si Inglaterra es capaz de asentarse, veo en cara al futuro mucho más enemigo que lo que puede aportar el equipo francés, que tiene esa aureola, en fin, que a veces nos hace dormir más que realmente una realidad. A ver, Jorge, viene de ser campeón y subcampeón del mundo, Francia. Tampoco es que estamos hablando de Luxemburgo, sí. Hablamos de un equipo con pibes, con un talento como Mbappé, con un entrenador que está sentado en ese baile. No hablamos de un equipo menor tampoco, ¿verdad? No, en absoluto. Yo cuando hablo, para mí el entrenador tampoco está a la altura, porque todavía no he encontrado el sistema ideal de Francia. Yo creo que con el centro del campo que tiene Francia no le queda otra alternativa de jugar con 3 centrales. Ajá. Y jamás ha utilizado esa variante. ¿Por qué? Porque el medio campo de Francia es de cristal, no es un medio campo que te organice, que te pueda mantener el tono de juego. Evidentemente tampoco los puntas que tiene Francia no te garantizan una presión alta, como te puede hacer, por ejemplo, nosotros, Julián Álvarez, el mismo Lautaro, o en cualquier momento Di María.
o cualquier chaval que tenemos para poner. Es decir, Francia no presiona en esa línea, es muy frágil, Dembélé no trabaja, como lo hemos visto, desatento, el penalti que concede de forma absurda contra Cunha. Es decir, la primera línea de Francia no existe. Son dañinos, pero no existe. ¿Qué te quiero demostrar con esto? Que Francia no es un buen equipo. No es un buen equipo de fútbol. Cosa que Argentina es el mejor equipo del mundo. Somos la mejor potencia del fútbol moderno. Y creo que no hay ninguna duda, y a mí lo que más me está sacando de quicio es que aquí en Europa no se le quiere reconocer este problema. No se quiere reconocer lo que está haciendo Argentina de diferente del fútbol mundial. Jorge, y eso es lo que estoy peleando permanentemente. Jorge, el otro día vimos una selección argentina sin Messi en los primeros 45 minutos, que bueno, siempre está la duda, ¿no? De cómo puede jugar la selección sin Messi, sin el crack que es Lionel, más allá de esté lesionado, después ingresó, pero vimos una selección sin él que voló los primeros 45 minutos, más allá de que no pudo convertir todo lo que generó, y después otra con Lionel. ¿Cuál fue la que más te gustó a vos? Sin lugar a dudas, del primer tiempo. Es otra partitura, es una orquesta a toda sinfonía. Lo que hizo ese equipo presionando con una pareja de centrales increíble que te achicaba el espacio, no dejaba respirar al equipo paraguayo. Y fundamentalmente la sala de máquinas, ¿no? El trabajo de McAllister, de Paul y Enzo fue terrible, demoledor. Y con el nuevo, para mí, que lo he calificado como el nuevo Di Stéfano, tenemos ahí un jugador que realmente, González. Inclusive el chico, el nuevo Di Stéfano, Julián, por favor. Julián. Jugar como en el rugby, ahora que está de moda. Jugamos con 15, con Julián. Le da una movilidad al equipo. Ese tercer hombre para una acción de emergencia, para crear, para llegar. Y realmente a mí la presión, quizás el único que le podía un punto negro, posiblemente el chico de la Fiorentina, que bien, que es una cosita, está ahí bien. Es una cosita, a mí no me... Todavía no despega, no adquiere rol todavía. No, yo en el fútbol en Argentina no hay todavía. Eso no sé, yo creo que no da talla. Bien. No da talla a nivel internacional. Porque las que tuvo el otro día, evidentemente decidió siempre mal, buscando siempre el perfil de pierna derecha, siempre decidió mal. Y realmente creo que, bueno, en fin, hay demasiada compasión con ese chico en el equipo. Bien. Para que mantenga la titularidad. Creo que Garnacho hubiera dado mucho más vértigo que este chico en un momento determinado. ¿Cómo se presentó el partido? Sí, quiero saludarte, sí, justamente estamos disfrutando a Jorge D'Alessandro y es oportuno también abrirle la compuerta al querido Mati Palacios para que nos digas qué cosa, sí. No, porque yo con Jorge hablo casi a diario, lo confieso, y compartimos el mismo pensar de este presente de la Argentina, que precisamente no es reconocido en estas tierras, en tierras europeas. Claro. Pero hoy yo coincido totalmente. Hoy yo creo que si a la Argentina se le presentara un nuevo mundial en el cual tienen que pasar por delante Portugal, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Bélgica, yo creo que hoy esta Argentina está en condiciones de ganarle a todos esos equipos. Y no tengo duda de lo que digo. Sí. Alemania está en reconstrucción, está ganando ahora un amistoso ante Estados Unidos, con futbolistas que algunos son nuevos, con un entrenador nuevo que es Nagelsmann. Inglaterra, como dice Jorge, tiene muy buenos futbolistas. Para mí tiene hoy el mejor futbolista del planeta fútbol, que es Jude Bellingham. Y tiene a un Declan Rice que me encanta, y tiene a Grealish, que a veces anda a cuentagotas, siempre puede contar con Kane, pero Southgate parece que se queda a mitad de camino, su entrenador. Italia viene de 2 eliminaciones y acaba de ganarle a Malta 4-0, pero le acaba de ganar a Malta y cuando juega con Montenegro sufre. Portugal es un equipo que siempre queda a mitad de camino, voy a ser claro, para mí es un equipo pecho frío. España es un equipo aburrido. Y Brasil, claro, y no nombré Brasil, nombré solo los europeos, Jorge, porque estamos hablando desde este lado del mundo y porque lo vemos más seguido a esos futbolistas, ¿no? A ver, Jorge. Sí, yo creo que la gente en Argentina, y que lo hablábamos tú y yo afuera de micrófono también, creo que no se está reconociendo el fútbol argentino, porque hay una comparativa a nivel de fútbol internacional, que para mí fue la gran decepción, unas declaraciones
que te lo comentaba de Bielsa, me sorprendió Bielsa no reconociendo lo que está viviendo a nivel de seleccionador de Uruguay, donde su equipo realmente hizo un correcalles increíble, porque si el chico del Liverpool hubiera estado atento, lo hubieran vacunado. Uruguay, Darwin Núñez. ¿no? Sí, Darwin, que se perdió, hubiera marcado el 1-3, el 1-4 que estuvo ahí a merced el equipo del desconcertante Uruguay, que terminó jugando casi como un soltero y casado con 5 delanteros en un desperpento, y casi comete una falta, con un hombre más comete una falta en el minuto 94, que el árbitro fue benevolente de dar 4 minutos nada más. El delantero centro hace una falta que casi le meten gol en el minuto 94, que hubiera sido un 3-2 en Barranquilla con 10 hombres, que hasta lo defendió mal. La defensa solamente, que en ese momento estaba Araujo en solitario de central. Pero bueno, dicho esto, es que los equipos en España y en Europa, llámese City, llámese Milan, llámese Bayern, llámese Real Madrid, llámese Fútbol Club Barcelona, en cuanto a propuesta de juego, están lejísimos de esta Argentina. Lejísimo. Ya no me quedo a nivel de selección. Me quedo que la propuesta de juego vibrante, electrizante, de esa sala de máquinas que realmente el balón vuela. Y el balón vuela de verdad. Argentina está proponiendo un fútbol distinto. Y el señor Bielsa dice que él se queda con el fútbol de Guardiola, cuando Guardiola está teniendo problemas contra equipos que le juegan en bloque bajo, cuando se le encierran y le meten el autobús. Qué privilegio escucharlos, Jorge. Les pido que esto sea el tentempié, la ruta del tentempié. Tenemos noticias, pero dejamos en la recámara para abordar en 5 minutos todos estos temas que nos fascinan. Una Argentina protagónica. Perdón. Sí, completá. Perdón, yo he sido quizás demasiado riguroso con un ídolo como es Bielsa, pero no sé si habréis escuchado esas declaraciones donde hablaba el problema que había creado. El daño Guardiola, exacto, sí. El daño Guardiola, ¿qué daño Guardiola, Bielsa? ¿Qué daño Guardiola? El daño Scaloni. El daño a Argentina. Hace un punto acá si ampliamos, porque es muy seductor hablar de esto ahora, porque me quiero quiero bucear y encontrar corales, a ver si Scaloni, que hasta hace un año era un novato, hoy sea la bisectriz del fútbol mundial. Ya venimos. Seguimos con los muchachos porque provocaron una especie de sonajero de mamusca con muchos disparadores, el querido Jorge de Alessandro y Matías Palacios. La pregunta con la cual me gustaría arrancar este segmento, querido Jorge, Mati, ¿qué les pasa a los grandes de Europa? Yo creo que cuando estaban, me voy a afincar en un mojón, Messi en el Barça, Cristiano en el Real, había como una virulencia instantánea. Hoy cuesta encontrar equipos que despierten ese protagonismo, ese deseo de ver un partido entre ellos. Antes Barça Real uno lo quería ver siempre. Ahora hay que armar un Scrabble, un bosquejo. Uy, sí, el City juega bien, el Liverpool está un tanto alicaído, el Real está esperando a Mbappé, juego con esto, está esperando a la gran figura, si bien Bellingham la rompe. ¿Qué les pasa a los grandes de Europa, al Bayern? ¿Qué les pasa? A ver si el Barcelona mismo, con sus problemas, con su péndulo de Foucault. Jorge, ¿por qué los grandes equipos de Europa hoy no nos llaman tanto la atención, si bien la Premier es mágica? Bueno, yo creo que se ha igualado mucho. Ajá. Se ha igualado mucho. Yo creo que cuando estamos hablando de esa lucha titánica que fueron Cristiano, Messi Cristiano, estaban arropados con un componente, un elenco de futbolistas que eran grandiosos. Yo creo que no se ha igualado ese rol de equipos, y verdaderamente ha habido muchas variantes. El Barcelona ha perdido la identidad de juego con la presencia de Xavi Hernández, está dudando entre la filosofía o el ADN Barça a un equipo resultadista, y el Real Madrid, evidentemente, fíjate tú que ha tenido que jugar sin delantero centro. Sí. Es decir, ha prescindido de figuras indiscutibles. El Madrid es un equipo con un componente contragolpeador. Sí. Y evidentemente hay una frase que me enseñaron a mí de pibes: equipo contragolpeador, equipo de mitad de liga. Claro, porque esperás, porque le cedes el protagonismo al otro, al que tenga la pelota eventualmente, al que te ataque. Claro, eres capaz de una hazaña, te plantas en un equipo hablando como Banfield, llegas un día al campo de Boca o River y le metes 3, pero después resulta que tienes problemas con los Andes en casa, ¿no? No le ganas a los Andes. Entonces, fundamentalmente un equipo tiene que tener identidad de juego. Y los equipos en Europa en este momento, exceptuando el City, que mantiene la aureola, y este Arsenal que se quiere subir al elenco. El Arsenal es un equipo muy trabajado, con gente muy joven,
y que está un poco, que es absolutamente el auténtico reemplazante de lo que es el Manchester City, ¿no? Ajá. No sé si Matías ¿Es bueno Arteta, en conmigo serio? en esa. ¿Es bueno que viene del riñón de Guardiola? ¿Va a imprimir su estilo, su tono, su canción? Bueno, yo creo que como imitador es muy bueno, y aparte yo me quedo, cuando las imitaciones son buenas, hay que mirarse al espejo, ¿no? Sí. Y sobre todo en fútbol, ¿no? Yo creo siempre en el efecto espejo, que cuando te miras a un buen espejo, realmente la imagen que proyecta es buena. Arteta está en esa línea, un equipo aseado, buena salida de balón, buen trato con la pelota, tiene 3 puntas, es agresivo, tiene gente muy joven en ataque, y fundamentalmente lo hace un equipo diferente. A mí me gusta la propuesta del Arsenal y está muy trabajado, conceptualmente muy trabajado. Uh-huh. Muy trabajado, excesivamente trabajado. Pero entre la Sergio, anarquía y la robotización, Mati, me quedo con la robotización. ¿Mati? No, yo entiendo que, no, quería decir esto, yo entiendo que también la partida de Messi de Europa Obvio. hace que para el argentino, desde la Argentina, no mire con tanta atención el fútbol europeo. Ya de por sí los Barça-Real Madrid de aquellos años de Messi versus Cristiano no existen más, ni volverán a existir, ni tendrán ese esplendor. También porque, como dice Jorge, ninguno de los dos equipos se luce. Para mí el Real Madrid es más equipo igualmente que este Barcelona chiquitito de Xavi Hernández. Y miramos más a la Premier, pero también miramos más a la Premier desde los ojos argentinos, porque tenemos a nuestros mejores futbolistas jugando en esa que es la mejor liga del mundo. No quiero que pasemos por alto que Alexis McAllister... Claro, y respetadísimo, Jorge. Y Alexis McAllister, que para muchos ojos europeos todavía no lo reconocen, es un futbolista top. Lo dejó demostrado frente a Paraguay, nos quedamos deslumbrados, pero por algo se rompe las manos para aplaudirlo uno de los mejores entrenadores del mundo, que es Jürgen Klopp, en cada entrenamiento y en cada partido. Lo que pasa que también el Liverpool actualmente no juega Champions por la mala campaña anterior, y por eso no lo vemos a McAllister en ese escenario que tiene más luces que otros. Pero nosotros tenemos a Dibu Martínez, a Cuti Romero, que es uno de los mejores centrales del mundo, a Alexis McAllister y Enzo Fernández, y a Julián Álvarez, que para mí está siendo uno de los mejores futbolistas en estas 8 semanas, 9 de competición, desde que arrancaron todas las ligas europeas. Es uno de los mejores futbolistas del mundo, Julián Álvarez. Cuando Jorge te dice esto de Alfredo Di Stéfano, haciendo el paralelismo con aquel brillante de un argentino. todocampista, Mati. Di Stéfano era todo, era todo. Y bueno, y que Julián es eso, y te lo demuestra. Julián se para al lado de Nahuel Molina para venir a pedir la pelota, y se para al lado de McAllister hasta para auxiliarlo, y saca la pelota para adelante, y de repente aparece en el área para definir. Julián es un fenómeno. Estamos delante de nuestros ojos, tenemos un verdadero fenómeno del fútbol mundial, que la Premier y en Manchester se rompen también las manos para aplaudirlo, y Guardiola lo reconoce cada fin de semana. Pero claro, nosotros estamos hablando desde aquí de España, y los del Madrid, como no lo llevaron, como siempre miran a los brasileños, porque tienen a su asesor Johnny Calafat, que solo mira a brasileños, lleva a Vinicius, Rodrigo, Endrick, que bueno, cuando tiene que meter el gol como el otro día ante Boca, quiere tirar una rabona, la pisa en el área cuando tiene todo para definir. Bueno, a los argentinos no los miran, y el Madrid se perdió de tener a Enzo Fernández y Julián Álvarez, pero no por ello estos futbolistas justamente son los mejores, son de los mejores del mundo. Jorge. Aparte en general, el jugador argentino no sé qué está pasando en España, porque ya ni el Barcelona prácticamente tiene ninguno. Ni el Real ni el Barça, claro, ni el Real ni el Barça, exacto. Claro, el Atlético Madrid así un poco casi de refilón, basculado, tampoco están, no están muy jerarquizados. Es decir, tenemos la figura de un De Paul que es contestado, un Molina que ha tenido algún problema, evidentemente, y yo creo que tampoco no se le ha dado la jerarquía que tienen jugadores que han sido campeones del mundo. Y eso a mí lo que me molesta, porque parece que Argentina está pasando de paso en su mejor periodo, ¿no? A ver. En su mejor periodo. Perdón. Sí, Jorge, quiero hincar el diente a un disparador que vos lo defendés con tanto énfasis, con lógica, por cierto, de lo que es Scaloni, en una etapa en la cual supongo que coincidiremos que no afloran grandes técnicos, si bien hay chicos estudiosos, pero ya sabemos lo que ha sido la dinastía Guardiola-Mourinho, todavía vigente, por cierto. Sabemos de Klopp, que luce un tanto deslucido ahora, su Liverpool ha perdido un poco de rítmica, si se quiere, aparece Arteta. ¿Qué es Scaloni hoy? ¿Por qué la pegó? ¿Por qué generó, según tus palabras, que uno tiende a adherir,
un fútbol con un impacto y con unos logros que se cuentan por sí solos. ¿Qué es Scaloni? Bueno, yo creo que es producto de la influencia que tiene Europa y Argentina. El hecho de vivir en Europa le ha dado un concepto muy plural. Yo siempre decía, yo se lo decía a gente de San Lorenzo, que mi ilusión era de dirigir en Argentina. Viví la etapa de Juan Carlos Lorenzo, de Renato Cesarini, claro. Es decir, de Osvaldo Subeldía. Es decir, eso es lo que otorgó a la Argentina, ese intercambio, y de romper ese monopolio de gentes que estaban siempre en Avenida de Julio y en el Obelisco. Es buena esa, entonces, es buena esa porque todos los entrenadores, los que vivimos aquí, somos cerezas del postre de un pueblo muy rico en lo futbolístico. No es casual que Messi sea de aquí y no de Eslovaquia, porque Maradona fue de aquí, porque Bocini fue de aquí, porque Alonso fue de aquí, porque Sívori fue de aquí, porque Di Stéfano. Es bueno eso que decís. Sí. Sí, Jorge. Pero eso hay que enriquecerlo. Claro, nosotros tenemos la materia prima, pero hay que enriquecerla. Claro. Tenemos los mejores directores escúchame, que tenemos a Bombard Avayan, tenemos los mejores directores de música y prácticamente se da una ópera en el Teatro Colón. Y tenemos los mejores directores de música. Es real. Es decir, tenemos el patrimonio del conocimiento. Barenboim, tenemos el conocimiento en máxima floración. Es real. Pero evidentemente no se puede hacer incesto en el fútbol. Hay que abrir la apertura. Hay que abrir la apertura. ¿Por qué? Porque los técnicos de Europa pueden traer algo diferente que en Argentina, es decir, rompen la estructura y enriquecen. Yo creo, fundamentalmente creo en eso. Y Scaloni, el hecho de vivir en Palma de Mallorca, lo enriquece, está en contacto con otra gente, y cuando llega a Buenos Aires, llega limpio, está siempre limpio del coco. Es buena. No está contaminado. Es buena. No está de Banfield, estudiantes. Los paros, los piquetes, claro. Es buena esa, es buena. Porque abrevó aquí, se nutrió acá, tomó la mamadera acá, pero luego come el alimento balanceado en un lugar, digamos, de cierta asepsia favorecedora. Es buena esa que decís, Jorge. Argentina jugó con 3 chicos que vuelan y que generó algo diferente. Aunque hubiera perdido, hubiera cambiado el fútbol. Bienvenidos a fanáticos a fútbol y fanáticos del fútbol. Estamos retomando el canal, la verdad que lo teníamos un poco abandonado. Bueno, encontramos esta entrevista a Jorge Alessandro, uno de los hombres más virales del mundial, si se quiere, que ya quedó un poco atrás, pero todavía hay mucha gente contenta y hay que esperar 4 años más para la próxima cita. Reapareció en los medios argentinos esta semana. Hacemos ahora un pequeño repaso de lo que él dijo, que se empezó a hacer viral. Ya él es bastante conocido, es un ex arquero, ahora periodista, ha sido técnico. Se hizo conocido porque dijo que sin Enzo Fernández, Alexis McAllister, Messi no era campeón del mundo. Dio una explicación de la Ferrari que hizo furor. El exentrenador y panelista del programa español El Chiringuito analizó la consagración argentina, cuestiona a Bielsa y a los anteriores técnicos de la selección. Su imagen obviamente se reflejó en muchos celulares, televisores, computadoras de este hombre de unos 74 años aproximadamente. Tiene un acento bien argentino, pero usa bastantes modismos españoles. Él ya vive hace mucho tiempo en España. Tiene una voz fuerte. Es Jorge Alessandro, que transmite pura pasión, y más aún cuando habla de fútbol. Para algunos, por España, es el portero histórico del Salamanca. Para otros, es el del Chiringuito, el programa de éxito de fútbol en la televisión española. En tanto que en Argentina, los que peinan canas desde hace rato es aquel que surgió de las inferiores de San Lorenzo. Mientras que para las generaciones más nuevas, los grandes, los jóvenes, los chicos, los pibes, los que lo descubrieron en el Mundial de Qatar, él es el que dijo que somos campeones del mundo porque jugamos en el medio campo con 3 Ferraris que volaban, y sus frases se escucharon miles de veces. Bueno, dio una entrevista. Le preguntaron acerca de que si tenía noción de lo que generó en la Argentina su discurso en el programa En Chiringuito,
Y él dijo algo así como: si me entero por lo que cuentan mis amigos de allá, sé que hay medios de comunicación que no sabían ni quién soy, y gente que por una cuestión generacional tampoco, salvo en el mundo San Lorenzo. Allí sí me recordaban lo que dije, se me ocurrió en el momento, no tenía otra metáfora para explicar la diferencia que había y por la que Argentina había sido campeona del mundo. Además de que en el hecho, no digo ni de show ni cómico que puede tener este mensaje que pronuncié, hay una gran carga de verdad y no hay que ser tecnócrata para decirlo. La forma de escenificar con las Ferraris fue algo que se me ocurrió sobre la marcha. No lo preparé. Todo arranca en que yo tenía que explicar por qué fuimos distintos y puesto de esta manera quedó así. Dijo: sí, también dijo: el primer análisis serio de la Argentina campeón del mundo lo hizo Alessandro, le preguntan en la entrevista. Y él dijo que no le cabía duda, que nadie había dado en la tecla, que todo el mundo apunta a Leo Messi como el gran estandarte y se olvidaron por qué se produjo el triunfo. Este es el mismo Messi del 2014 y de los anteriores mundiales. Entonces le pregunta que qué cambió entonces. El mediocampista, el mediocampo, dijo, porque ahora hubo 3 Ferraris. A partir de la entrada de Enzo Fernández y Alexis McAllister cambió el recorrido de Rodrigo de Paul, de quien él había sido muy crítico por que las carretas jugaban otra cosa. Las carretas lo dice por los jugadores que jugaban en el medio antes, en el medio campo antes en la selección argentina. Esta vez encontró su escenario y todos al mismo ritmo hicieron la diferencia en la Argentina. Y también, bueno, le vuelven a preguntar si McAllister y sin Enzo Messi era campeón. No, imposible. Estaría llorando ahora por las calles. Lo firmo. La clave fueron estos chicos y Julián. Y hablando un poco de Julián Álvarez... Bueno, no quiero regodearme nuevamente en Enzo, en ese de Paul y en McAllister, ¿no? Porque realmente me quedaría nada. Y evidentemente en el nuevo Di Stéfano que se llama Julián Álvarez. Es la reencarnación de Alfredo Di Stéfano. Es un playmaker total, juega de todo. Como les decía, lo que dijo es que Julián Álvarez es el nuevo Di Stéfano. Está eclipsando a Haaland, también agregó. Jorge Alessandro pasó por la televisión argentina, por un canal de deportes, y se deshizo en elogios para con la araña al llamarle la viva imagen de la saeta rubia. Jorge Alessandro comentó la increíble actuación de la selección argentina en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 y dejó una grandísima comparación para Julián Álvarez, actual delantero del Manchester City, al que llamó el nuevo Alfredo Di Stéfano. Dijo algo así como: el nuevo Di Stéfano se llama Julián Álvarez, es la reencarnación de Alfredo, es un playmaker total, juega de todo. Y si Alfredo se hizo grande no fue por Millonarios, sino en el Madrid, en un fútbol que se jugaba con barriguita. Imagínate este chico lo que está haciendo en el fútbol. Es una maquinaria de atacar cualquier cosa este chico y además genera fútbol. Este chico está a la altura de Alfredo, juega en todos los espacios, viene a resistir, recupera, lo está haciendo en un fútbol 2.0 de aviones. Alfredo lo hacía en otro fútbol, respetando a Alfredo, que es un genio e íntimo amigo mío, continuando con sus grandes elogios para el atacante oriundo de Calchín de la provincia de Córdoba. Comparar a un futbolista con Di Stéfano no es palabra menor, quien supo acuñar el apodo de la saeta rubia. Es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia del deporte junto a Messi y Maradona. Supo representar también a la Argentina y a España por todo el mundo. Nació el 4 de julio de 1926 en el barrio de Barracas. Alfredo se inició en River, pasó por Colombia y se convirtió en leyenda del Real Madrid entre la década del 50 y 60, donde fue el máximo goleador durante muchas décadas, sumando a que fue vital para la obtención de 5 Copas de Europa, torneo actualmente conocido como la Champions League.